Hola, hola, buenos días, les iba a decir, discúlpenme, ya ven, se me cuatrapean un poquito los cables. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta tarde del día 25 ya de octubre, a nada también de terminar el año. Espero que puedan conectarse a esta charla que vamos a tener el día de hoy, hablando un poquito de lo que es el feminismo, pero en esta era, en el siglo XXI. Por ahí vamos a dar un minutito más para ver si se pueden conectar algunas otras personas. Vamos a esperar por ahí un minutito más y comenzamos. Ok, bueno, vamos a comenzar. Una disculpa, ya saben, siempre alguno que otro detallito técnico, pero ya estamos más que listas. Muchas gracias, Adi. Buenas tardes, como siempre, a Daí y a las demás que gusten agregarse a esta charla. Les decía, el día de hoy, 25 de octubre del 2023, pues vamos a tener una pequeña charla acerca del feminismo en el siglo XXI. Sé que muchas se preguntarán, bueno, y la licenciada, la maestra Ariana, ¿qué hace vestida de morado si todavía estamos a unos días para Halloween? Recuerden que el 25 de cada mes se conmemora la jornada naranja, el día naranja. El morado también representa parte de la lucha feminista y como el tema se presta feminismo en el siglo XXI, entonces el color predilecto para el día de hoy es el morado. Vamos a platicar un poquito también sobre eso. Recuerden que bueno, ya tuvimos en alguna ocasión hace que será un mesecillo por ahí, que rápido se pasa el tiempo, precisamente una charla acerca de las gafas violeta. Bueno, vamos a ahondar un poquito en ese tema. En aquella ocasión hablamos de una manera, pues, digamos que hasta bastante divertida, ligera, acerca de esta situación del feminismo, de cómo surge esta corriente o esta metáfora de las gafas violetas. Bueno, hoy vamos a hablar precisamente de dónde surge, qué es el feminismo como tal. Recordemos que, bueno, esta parte del feminismo o lo que conocemos como feminismo es un movimiento de mujeres, un movimiento político, social, académico, económico, cultural, que busca precisamente crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales. Básicamente lo que busca el feminismo es lograr la igualdad entre las personas y eliminar sobre todo cualquier forma de discriminación o de violencia contra las mujeres. El feminismo no es el querer ser más que los hombres, no es el odio desmedido hacia los hombres, para nada. Es una corriente, una ola, por así decirlo, que busca transformar las relaciones sociales que existen. De nueva cuenta, transformarlas en situaciones de igualdad en todos los ámbitos del acceso a las oportunidades, a la educación y eliminar todas las formas de discriminación o violencia contra las mujeres. Muchos dirán, pero bueno, ¿por qué contra las mujeres? Históricamente, desafortunadamente, hemos sido las más discriminadas. Entonces, bueno, surge esta parte del feminismo como aliado, y esto a lo mejor muchos hombres dirán, no, es que eso surge porque las mujeres son unas revoltosas, etcétera, etcétera. No, en realidad no es de esa manera, al contrario, surge prácticamente el feminismo, hasta se verá o se escuchará un poco chusco, pues precisamente como apoyo a una lucha que emprendieron en ese entonces los varones, que eran los que, bueno, digamos que podían tener la representación.
¿no? Digamos que el feminismo como tal comienza, o la corriente feminista, hablando un poquito de historia, va a comenzar en lo que es la Revolución Francesa. En aquel entonces, bueno, las mujeres lucharon de la misma manera que los hombres, pero al final fueron excluidas incluso del objetivo principal que llevó a esa revolución, ¿no? Que era la igualdad de derechos humanos entre clases y ahora también entre géneros. En ese momento, bueno, por ahí recordarán que después de la Revolución Francesa sale documento que todos conocemos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dejando de lado totalmente la figura de la mujer, que dirán, bueno, pero es que se generaliza. Ya hablamos también de la importancia que tiene el hecho de poder visibilizar a las mujeres, inclusive en el lenguaje, ¿no? Esta situación de visibilizarla, porque aquello que no se ve se cree que no es real o que no existe. Entonces, nada nos cuesta, ni nada les cuesta a los varones, a las autoridades, hacer partícipes a las mujeres y poder visibilizarlas, inclusive en el uso del lenguaje, desconstruir esa idea de que el lenguaje surgió porque en su momento lo hizo de un mundo androcentrista, en donde pues sí, se decía que el hombre era el ombligo, ¿no? Del universo. Pero bueno, eso fue en la antigüedad, fue en el surgimiento de las sociedades, porque bueno, los hombres eran como los que tenían la representación, las riendas en ese momento, pero las mujeres somos igual de capaces, tenemos muchísima capacidad intelectual, inclusive se han mejorado, ¿no? En algunas situaciones, digamos, algunos inventos hechos por los hombres, y tienen ellos también que ver esta parte de que, bueno, la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social es esencial para el desarrollo y evolución y progreso de cualquier sociedad. Entonces, bueno, les decía, regresando un poquito a la historia, perdónenme porque ya ven que luego divago, por ahí pónganme en los comentarios si es que tienen alguna preguntita, algo que quieran comentar. Entonces, por ahí voy leyendo sus comentarios también más adelante. Cualquier duda que tengan, con toda confianza, ya saben que pueden comentarlo. Discúlpenme si ven que a veces bajo la mirada, pero también tengo algunos comentarios que me envían al chat de WhatsApp, entonces por ahí los tenemos que estar checando. Permítanme un segundito, vamos a compartirlo. Una disculpa, pero ya saben, estamos en vivo, entonces, pasan muchísimos detalles técnicos. Pero bueno, les decía, regresando un poquito a cómo surge el feminismo o la lucha feminista, pues hay que recordar, les mencionaba hace ratito, que es una teoría, una corriente filosófica, un movimiento político, básicamente se ha vuelto una forma de vida para muchas mujeres. Obviamente asumirse feminista no es algo sencillo, ¿no? Porque primeramente tienes que reconocer, tienes que aceptar que vives en un entorno violento, donde la violencia se puede ver en la casa, en la escuela, en los espacios donde continuamente nos movemos, desempeñamos nuestro día a día. Actualmente, digamos que pues han surgido muchas corrientes, por así decirlo, del feminismo, en donde, bueno, digamos, que surge esta pregunta de, pues, ¿a cuál pertenezco? Inclusive hay un estudio por ahí que da la psicóloga Fabiola Benítez. Ella también habla sobre esta parte del origen del feminismo en la lucha por la equidad de género, inclusive tiene una ponencia que se llama Conoce el inicio del movimiento feminista y su ABC. Está bastante entendible, muy digerible, si lo quieren buscar por ahí para que puedan checarlo más adelante. Ella inclusive nos habla de todas estas corrientes y especialmente en incluir a las mujeres también trans dentro de lo que son la corriente feminista. Y es lo que manifiesta, ¿no? Puedes pertenecer a la corriente feminista con la cual tú te identifiques. Regresando un poquito a la historia, les hablábamos de que el feminismo como tal surge en Francia,
¿no? Después de lo de la Revolución Francesa, inclusive por ahí hay una autora que ahorita se me fue el nombre, pero precisamente, digamos que pues como protesta al hecho de que su participación en el logro que se obtuvo después de la Revolución Francesa fue dejada de lado y se publican los derechos del hombre y del ciudadano, ella también publica un ensayo que se llama Los derechos de la mujer y la ciudadana, ¿no? Pues básicamente como protesta por haber sido dejadas de lado. Aquí, por ejemplo, la historia del feminismo en México inicia con un movimiento similar, se remonta a lo que es la Revolución Mexicana. En ese entonces las mujeres, bueno, ya recordemos desde el movimiento de independencia, ¿no? Con Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, etcétera, etcétera. Bueno, ya se empezaba como que a dar estos primeros pasitos. Obviamente no hubo tanta participación activa en ese momento de las mujeres, y participaron obviamente en la lucha armada también, pero digamos que ya como corriente feminista o más organizada viene a darse a partir de lo que es la Revolución Mexicana. Las mujeres en ese entonces ya comienzan a realizar estos trabajos, digamos que de espionaje, inclusive cargamento de armas, el caso que lucharon codo a codo con los hombres. Les decía, lucharon codo a codo con los hombres, pero pues al final de cuentas sucedió lo mismo que con las mujeres en la Revolución Francesa, fueron relegadas. No, nada más falta recordar la importancia que tuvieron, bueno, a través de las famosísimas Adelitas, ¿no? Que hasta corridos hacían y al final de cuentas terminaron siendo relegadas. A raíz precisamente de esa situación es que surgen los primeros grupos feministas del país, que tocaban temas como el matrimonio, la maternidad, acceso al campo laboral y obviamente la desigualdad salarial. También, bueno, derivado de esta situación, fue que gracias ya a estas corrientes feministas o a estos grupos feministas, perdón, que empezaban a surgir en México, fue que se logró precisamente acceder al derecho al voto. Primero, ya recordarán que lo hablamos, de hecho la semana pasada conmemoramos la fecha, el 17 de octubre se conmemora el acceso al derecho a voto de las mujeres en 1953, entonces fue como que se empezó a notar precisamente la organización de las mujeres en estos colectivos y se empezaron a dar los primeros resultados. Muchas veces en toda esta situación se preguntarán los hombres, bueno, ¿y un hombre puede ser feminista? Al final de cuentas, un hombre, aunque no se considere totalmente feminista, sí puede ser un aliado, puede ser un agente de cambio, ¿no? Otros concluyen, por ejemplo, en algunos estudios, algunos filósofos dicen que pues los hombres no pueden ser feministas porque obviamente no han vivido las condiciones históricas y las situaciones sociales que las mujeres hemos enfrentado, pero sí pueden hacer un compromiso, digamos, en el hecho de trabajar en las conductas machistas que les pueden atañer en determinado momento, en cambiarlas, en transformarlas, en dejar ese tipo de conductas de lado para volverse un agente de cambio, ¿no? Su principal papel es precisamente ese, trabajar en las conductas y sobre todo sensibilizarse sobre su modelo de masculinidad, que bueno, ese es otro tema que podemos tocar también más adelante. Aquí digamos que pues el núcleo del feminismo es básicamente que tanto hombres como mujeres tengamos las mismas oportunidades de aprender las mismas cosas, de expresarnos libremente, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez que, bueno, creamos esta conciencia de que existe el feminismo, de que el feminismo o esta corriente feminista nos toca, pues no hay, digamos, que como tal, una vuelta atrás. Digamos, retomando este poquito de historia, pues los antecedentes de este movimiento a nivel mundial los vamos a encontrar a finales de lo que es el siglo XVIII. La actividad pública, digamos, que más visible ya de este movimiento cultural, social, académico, etcétera, lo vamos a ubicar a finales del siglo XIX, ¿no? A lo largo del tiempo, digamos que las
las perspectivas del feminismo se han venido multiplicando, diversificando, lo que obliga a hablar de la existencia de feminismos en plural y no restringir nada más la variedad de enfoques en una sola categoría, por así decirlo, ¿no? Algunas de las variantes del feminismo, pues las podemos mencionar como el feminismo liberal, feminismo radical, el feminismo socialista, el ecofeminismo, el feminismo cultural y también feminismo de igualdad, feminismo comunitario, feminismo afrodescendiente, entre otros. Es muy importante resaltar esta parte también, que ese famoso término que hoy en día inunda muchísimo las redes sociales y que utilizan sobre todo para referirse de manera despectiva a las mujeres que a lo mejor participan en movimientos o en marchas como la del 8 de marzo, que les llaman feminazis. Ese término no existe, obviamente se lo inventó alguien, lo sacó de la manga, pues precisamente para desprestigiar digamos que el verdadero objetivo de lo que es la lucha feminista. Entendemos esta parte de que va a haber muchas personas que no están de acuerdo en esta situación de que se proteste de manera violenta, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas, todo cambio, todo tipo, digamos que de transformación que se ha dado en cuanto a sistemas, a lo mejor reformas, transformación en la legislación, independencia, hablando de independencia, revolución, pues se ha logrado a través de conflictos armados. No, tristemente, pero así ha tenido que ser. Y obviamente el movimiento feminista no ha sido ajeno a ello. Recordemos, por ejemplo, de dónde surge la conmemoración del 8 de marzo, precisamente porque se reprimió a un grupo de mujeres que exigía mejores condiciones laborales. Salieron a marchar, exigieron mejores condiciones laborales dignas, que sería lo mínimo que tendría que tener cualquier persona en su trabajo. Y ¿qué es lo que pasó? Fueron encerradas dentro de la empresa, surge un incendio y mueren. Aproximadamente 280 mujeres dentro de esas fábricas murieron, y es de ahí donde surge precisamente esta conmemoración del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. También recordemos, bueno, en Estados Unidos, en Francia, se dieron estos movimientos, por ejemplo, para lograr que la mujer accediera al voto, en donde inclusive se dio la quema de sostenes como medio de protesta, etcétera, etcétera, ¿no? Al final de cuentas, en muchas situaciones no se va a encontrar otra vía más que la de hacer presión a través de actos. A lo mejor que pues sí, digamos que la violencia genera más violencia y es lo que no se busca, pero en muchas situaciones las mujeres han sido, digamos que pues tan cercadas, orilladas al final de cuentas a realizar ese tipo de conductas. Les decía lo importante o por qué mencioné eso, precisamente porque, bueno, derivado de eso es como se realizan actos, pues sí, digamos que de cierto tipo, en algunas situaciones vandálicos, se destruyen, obviamente, pues que será negocios, se pintan bardas, etcétera, etcétera. Las personas que son contrarias a la lucha feminista, las personas que no creen en realidad que esto pueda llevarse a cabo, que no les interesa reconocer o visibilizar a la mujer, han utilizado estas situaciones para dar este término, para etiquetar bajo este término de feminazi, que de ninguna manera eso es algo que surge de la ideología, digamos, de género. No existe como tal en el feminismo. El feminismo no es el odio hacia los hombres, no es el hecho de que las mujeres quieran ser más que los hombres. Es una corriente que únicamente busca la igualdad, el reconocimiento de que somos iguales que los hombres ante la ley, pero que sea un reconocimiento, lo platicábamos también en otra sesión, un reconocimiento efectivo, que sea algo que se transversalice a una realidad, ¿no? Que sea un ejercicio práctico, no únicamente decir, ya está en la ley, ¿no? El artículo dice que las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley, está parado en la Constitución, qué bonito se ve ahí. No, es que en realidad las personas, las autoridades que están encargadas de hacer y de velar por nuestros derechos, los respeten y se nos dé ese verdadero reconocimiento y esa igualdad de acceso a las oportunidades, tanto a hombres como a mujeres.
y a todas las personas que se identifican también con o que tienen una identidad de género diferente a la que le quiere etiquetar la sociedad. Eso también es muy, muy importante, ¿no? Que realmente esta parte de las leyes que se crean sean realmente efectivas y no solamente quede como cierta falacia de la administración pública, ¿no? Que sea algo real, algo que se pueda ejercer en nuestro día a día, que en algún momento lleguemos a no tener ya que dar a lo mejor este tipo de temas porque nuestra sociedad esté tan avanzada que hablar de discriminación sea algo muy lejano, algo que nuestras futuras generaciones, nuestras futuras sociedades no conozcan porque para ellos el término de igualdad sea algo que va marcado desde el momento de su nacimiento y que sea algo que todos tienen comprendido, entendido y que se practica. ¿No? Esperemos que en algún momento eso definitivamente sí se pueda lograr. Pero bueno, regresando un poquito al tema, aquí por ejemplo en la trayectoria de los feminismos en México, pues se ha dado esta situación de que muchas mujeres destacadas y organizadas han logrado tender puentes con lo que son los poderes, ámbitos de gobierno, precisamente para incluir por lo menos cierta igualdad entre mujeres y hombres en las leyes, en la agenda y en las acciones de las políticas públicas. Comentábamos para las que estuvieron en la charla pasada cuando fue la conmemoración del derecho al voto de la mujer, bueno, que precisamente se ha reformado nuestra ley, la legislación ha logrado que pues las mujeres accedan a cargos públicos importantes, algo que bueno, en generaciones pasadas pues no había sido algo, digamos que posible. Hablábamos de esta parte del feminismo y de que se ha venido transformando, han surgido diferentes, digamos, corrientes hasta llegar a lo que es hoy en día, ¿no? Lo que nosotros y el centro de esta charla, que es el feminismo en el siglo XXI. Hablamos de que el movimiento feminista en este momento ya pues sí entendemos que es un sistema que está compuesto por clases, por sexos, por géneros, por lo que las mujeres, bueno, centramos en analizar centramos los esfuerzos en analizar el papel de las mujeres en organizaciones políticas, ¿no? Y en todo caso, bueno, si no se está efectuando de la manera que es, pues lograr precisamente o trabajar por la liberación. Aquí en el feminismo en el siglo XXI hay autores que lo consideran, digamos que como la cuarta, lo que es la cuarta ola del feminismo. Nos hablan algunos autores de lo que es una primera, segunda, tercera ola y la cuarta ola que será en el siglo XXI. En cuanto a la primera y segunda ola, nos habla de que, bueno, son los movimientos que surgen primeramente en la Revolución Francesa, en donde las mujeres empiezan a exponer sus derechos sobre el derecho natural de justicia y democracia. Se empiezan a conectar con este individualismo liberal y la Ilustración, lo que permite el surgimiento del feminismo liberal de las mujeres, sobre todo en lo que fue la clase media, porque recordemos que, bueno, aquí también es una situación, desafortunadamente, en donde las clases sociales pues se involucran, ¿no? Entonces, digamos que entre sus hilos se empieza a dar lo que es el acceso a la educación y la lucha para el logro de la igualdad de derechos y oportunidades. Ya estas mujeres del feminismo liberal empiezan a considerar que, bueno, una educación igualitaria entre sexos permitiría el desarrollo de las capacidades feministas. Asimismo, asimismo, consiguen que se cree una legislación sobre la propiedad en el matrimonio, el acceso a las profesiones, mejores oportunidades de empleo y de participación de las mujeres en el gobierno y en lo que es la vida pública. Por eso hablamos de primera y segunda ola, ¿no? La primera parte de lograr, por lo menos en teoría, lo que es la igualdad de las mujeres y hombres, y esta segunda ola donde ya nos empezamos a involucrar, digamos que en el hecho de que se reforme la ley para permitirnos o nos dé acceso a ciertos derechos, como lo fue el derecho al voto.
El feminismo, digamos que de la tercera ola o lo que consideraban en ese momento como feminismo contemporáneo, digamos que el más representativo que surge o la subclasificación, la subrama, por así decir, que más destaca de esa tercera ola, de ese feminismo contemporáneo, es en el feminismo radical. Se desarrolla entre los años 60 y 70, con autoras, por ahí eso me encanta, les voy a mencionar a una autora que se llama Kate Miller, también Shulamit Firestone, por ahí se los voy a poner en comentarios, permítanme, déjenme ver si puedo, no puedo agregar comentarios, bueno, pero se llama una de las autoras Kate Miller y la otra se llama Shulamit Firestone. Igual se los voy a compartir más al ratito en el grupo o se los pongo por ahí en una publicación en la página oficial para que puedan tener esos nombres. Ellas empiezan a hablar de esta situación de que la raíz de las desigualdades sociales se encuentran precisamente en este término tan importante que empieza a surgir en ese momento y que se maneja hasta hoy en día. Que esas desigualdades o que la raíz de las desigualdades sociales se encuentran en el patriarcado. ¿Qué vamos a entender por patriarcado? Bueno, un sistema de opresión femenino ejercido por los hombres, que en ese momento y en muchos lugares hasta el día de hoy son los que ostentan el monopolio del poder a esa situación. Ahí tenemos ese término que es patriarcado, sistema de opresión femenino ejercido por los hombres. Algunos me dirán, bueno, Lick, maestra, entonces lo del androcentrismo, ¿cómo es? El androcentrismo se consideraba al hombre, digamos, que como el surgimiento de todas las cosas, les decía, a mí me gusta utilizar como esta metáfora de que lo creía en el ombligo del mundo, no que era el único que podía tener la capacidad intelectual, fuerza física, obviamente, precisamente el androcentrismo se basaba en eso de que el hombre, pues, por la fuerza física que es mayor a la que posee la mujer, pues era como el que tenía que prevalecer. Aquí en el patriarcado, aparte de reconocer de que, bueno, o de tomar este estandarte de que el hombre pues tiene o posee mayor fuerza física y de que el hecho de que está mejor preparado porque a las mujeres no se les permitía acceder a la educación, pues precisamente en esos dos puntos es que basa este sistema de opresión. No ha funcionado tanto tiempo, entonces ¿por qué no va a seguir funcionando esta situación de que el hombre sea el que estudia, el que trabaja y que la mujer siga en el papel o en digamos que detrás del telón, ¿no? Seguían ellos y basaron todo este sistema en el monopolio del poder. Ya en los años de 1980, digamos que debido a los diferentes modelos que empiezan a surgir de interpretación del movimiento feminista, permítanme un segundo, les digo detallitos técnicos. Una disculpa, siempre tenemos pequeños detalles técnicos por ahí. Si alguien tiene algún comentario, recuerden dejarlos exactamente en la sección de comentarios. Ahorita me doy 2 segunditos para leerlos. Pero bueno, regresando a esta parte, ya ven, les digo que luego tiendo a divagar muchísimo, pero regresando a esta situación de que en 1980 ya empiezan a surgir diferentes modelos de interpretación del movimiento, se produce cierta fractura, podríamos decir cierta crisis dentro del movimiento feminista, ¿no? Cierta ruptura ideológica que a su vez es lo que propicia la aparición de diferentes corrientes del feminismo. Inclusive hay autores que nos califican, digamos que 5 diferentes corrientes durante este tiempo que es considerado la tercera ola del feminismo. Entre ellos el feminismo psicoanalítico, postestructural, el feminismo de diferencia, el institucional, e inclusive el feminismo que consideraban como lesbiano. Aquí, hablando del feminismo psicoanalítico, bueno, se encargaba o nos decía que hacía referencia a esta parte de la vida emocional y la sexualidad en la opresión que sufren, ¿no? Las raíces de la opresión que se encuentran en la psique y por lo tanto que pues es necesaria una revolución, digamos que interior. En el feminismo postestructural, ahí
empezaban a analizar el patriarcado, los efectos en todos los aspectos, ideología, instituciones, organización, etcétera, etcétera. Consideran que esta parte del significado de ser mujer cambia dependiendo de los discursos culturales e históricos y por lo tanto posibilitan ya que las mujeres tengan un espacio de expansión y de discursivo, por así decirlo, propio. Otro tipo de feminismo, que es el de la diferencia, se basa o centra, digamos que su estudio en la diferencia sexual para permitir a las mujeres obtener una identidad propia, ¿no? Esta corriente, digamos que se opone al feminismo de la igualdad, que pese, digamos que es lo que se buscaba originalmente, ser reconocidas como iguales en la ley, digamos, sin importar el sexo. Aquí este feminismo de diferencia buscaba precisamente resaltar esa diferencia entre los sexos para ser reconocidas, ¿no? Como entidades propias, que al final de cuentas, digamos que pues no resultó, no quiero decir contraproducente, pero todas estas corrientes al final de cuentas como que quedan un poco estancadas y surge esta otra etapa del feminismo, que es el feminismo de la cuarta ola, que es lo que ya se considera feminismo en el siglo XXI. Hablando ya un poquito, digamos que de esto, del feminismo en el siglo XXI o feminismo en la cuarta ola, digamos que estando en pleno siglo XXI, nos caracterizamos por lo que es el ciberactivismo en la red, ¿no? Algo que pues en generaciones pasadas ni siquiera existía. Ahorita podríamos hablar hasta que vivimos en una era digital. Toda esta parte del surgimiento del Internet, pues vino a dar una revolución en todos los ámbitos de la sociedad y vino a resaltar o a crearse esta parte del ciberactivismo. Lo que hace o lo que ha permitido que, bueno, el movimiento sea más transversal, transnacional, cosmopolita, que cuente con la presencia de feminismos no hegemónicos, por así decirlo, y bueno, esta corriente, digamos que de pensamiento en la que nos encontramos muchas plenamente sumergidas, hablando del feminismo, busca, ¿no? O ser un claro desafío al nacionalismo masculinista, a las distorsiones en ese momento que se tenían de Estado, etcétera, etcétera. Buscamos reconocer la diversidad, la libertad y la igualdad a través del diálogo, ¿no? No únicamente de la violencia, sino también reconocer la igualdad a través del diálogo. También, digamos que encontramos algunos rasgos comunes del feminismo del siglo XXI, de lo que se considera feminismo ahorita en este siglo, con algunas corrientes, digamos que surgieron en el siglo XX, ¿no? O en distintos periodos de la historia. Por ejemplo, hablando un poquito de la ilustración de lo que es el contrato social moderno y la dicotomía de lo público y privado, pues podemos decir que el contrato social moderno había sentado sus bases en la desigualdad y la subordinación de las mujeres en el ámbito privado, en el mundo privado, y bueno, precisamente esa situación fue uno de los movimientos o un motivo para luchar en los siglos XVIII y XIX. Aquí en la actualidad ya esta parte de la subordinación femenina al poder masculino y a lo que hablábamos hace ratito que era el patriarcado, sigue presente, sí, pero se ha conseguido, digamos que, cierta igualdad entre mujeres y hombres. A lo mejor no tan real, no tan efectiva, pero se ha conseguido. Sin embargo, sí, las mujeres en muchas situaciones seguimos relegadas a lo que es la esfera privada, ¿no? A muchas mujeres siguen en este papel exclusivo de desempeñar lo que es el cuidado familiar y dedicarse al sustento doméstico.
Hoy en día todavía muchísimas mujeres son excluidas de muchos espacios públicos debido a los roles y los estereotipos de género que se venían dando desde el finales del siglo XVIII y ahorita, aún en pleno siglo XXI, debemos, digamos que, añadir esta situación de que la ciencia y la tecnología siguen siendo espacios tradicionalmente ocupados por hombres. Se han dado algunos avances. Recuerden, por ejemplo, en este ámbito de las mujeres astronautas, ya tenemos a una mexicana que acudió, pero aún en muchos otros ámbitos sigue dándose la relegación o el hecho de relegar a las mujeres a un papel meramente doméstico. Ahorita en el siglo XXI sigue esta lucha que se inició por allá en la Ilustración, se sigue luchando por la igualdad real, efectiva y la reescritura de lo que es o fue en ese momento el contrato social. También en la actualidad este activismo se busca que sea más práctico que teórico, ¿no? Se busca llevarlo, digamos que a la red. Tratamos de que Internet también constituya, digamos que, pues una lucha, a lo mejor que se sustituya un poco la lucha, no enteramente en las calles, pero también llevar al ámbito de las redes sociales precisamente esta difusión de derechos, este acceso también a las mismas oportunidades, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, es importante mencionar que en este siglo XXI los nuevos activismos feministas se apropian, digamos que del conocidísimo lema personal es público, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para dimensionar precisamente de manera pública los problemas que afectan a las mujeres en la esfera privada, es decir, violencia, conciliación, etcétera, etcétera. Aquí las ciberactivistas también lideran el proceso de concienciación ciudadana. Mover a través de las redes sociales, difundir, darle a conocer tanto a hombres como mujeres las diversas situaciones o las diversas maneras que las mujeres aún hoy en día siguen siendo discriminadas. Hablando un poquito de esto, desafortunadamente pues vemos muy seguidos en las redes, ¿verdad? Esta situación de los boletines de mujeres desaparecidas. ¿Cuántos boletines se comparten al día? Es algo que anteriormente es una herramienta muy buena para de verdad poder localizar a una mujer, a una persona, porque se comparten no únicamente mujeres, también de hombres, pero el Internet es una herramienta, de esa manera hay que utilizarla. Es el acceso o la llave a un gran cúmulo de conocimiento y qué mejor manera que utilizarlo, por así decirlo, para el bien. Entre mujeres se ha visto muchísimo esta parte de la solidaridad de que se comparten las fichas de personas desaparecidas. Desafortunadamente, por cada 100 fichas, yo creo que de personas desaparecidas que se comparten, si se llegan a encontrar, aunque sea el 10% de esas personas, pues es hablar demasiado, ¿no? ¿Cuántas personas que conocemos, amigas, vecinas, familiares, a lo mejor conocidas, la persona que me encuentro en el súper, yo llego a verla en un boletín, no como persona desaparecida? Precisamente esta parte también de esta otra situación que se presenta de la, digamos que representación más atroz de la violencia contra una mujer, que es el feminicidio, es algo muy actual. Desafortunadamente es algo que pues con lo que tenemos que vivir y luchar las mujeres día a día, esta situación de que pues no estamos seguras a veces ni en nuestros propios hogares. Bueno, toda esta situación de concientizar precisamente el reconocimiento a los derechos de la mujer, el acceso, de darle a las mujeres las mismas oportunidades que a los hombres, el acceso a las mismas oportunidades como educación, trabajo, etcétera,
precisamente reducen estas brechas de desigualdad, estas brechas de violencia, y les generan mejores oportunidades y les brindan mayor calidad de vida. Por eso es tan importante precisamente conocer acerca de este tema como el feminismo, no únicamente verlo como, ay, bueno, el movimiento de las mujeres, ¿no? Que es lo que muchos dicen, ya van con su marcha feminista, etcétera, etcétera. Ese tipo de comentarios desprestigia, minimiza, hace de menos precisamente esta lucha que se ha venido dando, imagínense, desde la Revolución Francesa, y como tal hasta este año, siglo XXI, 2023, aún tenemos que seguir en pie de lucha, dirían por ahí, porque no se ha logrado el reconocimiento pleno de las mujeres a sus derechos, ¿no? Entonces es una situación que pues sí es bastante contrariante, por la cual se tiene que seguir brindando este tipo de concientizaciones. También, bueno, digamos que hay que reconocer que en este siglo, en este nuevo siglo, el feminismo es un descendiente directo del feminismo interseccional, ¿no? Está influenciado por políticas culturales, hibridación, de identidades, interpretaciones posmodernas, postestructuralistas que redefinen las categorías de sexo y de género, ¿no? Hace unos 25, 30 años únicamente se hablaba de sexo, ¿no? Como las características físico-biológicas con las que nace una persona. Posteriormente empezamos a hablar de esta parte del género, que es estas conductas, digamos, aprendidas o conductas designadas que nos da la sociedad a esos sexos con los que nacemos, ¿no? Ideas preconcebidas, por así decirlo. Las niñas tienen que usar rosa, los niños azul, las niñas juegan con muñecas, los niños juegan con carritos, las mujeres son delicadas, tiernas, y los hombres no lloran. Ese tipo, digamos que de estereotipos, de roles de género, pues no únicamente han hecho que la mujer sea víctima de discriminación, sino que también han segregado de cierta manera al hombre a un papel en muchas ocasiones de un ser, digamos, frío, calculador, en el hecho de no poder mostrar sus sentimientos, y a quien sí lo hace se le cataloga con este término también que es despectivo para ellos, y para las mujeres, decirles que es afeminado, ¿no? Esto también me encantaría hablar un poquito de lo que son las nuevas masculinidades. Creo que lo vamos a hacer por ahí en otra charla. Me encantan estos temas. No sé si a ustedes les aburro o no, espero que no, pero bueno, al final de cuentas es un tema también que vamos a tocar por ahí más adelante. Forma parte también de esta, digamos que de esta corriente del feminismo, el hecho de involucrar a los hombres en esta situación de las nuevas masculinidades, saber que ellos pueden ser libres de expresar sus sentimientos, y que no por eso quiere decir que pues ellos sean gays, ¿no? Que es lo que, lo típico que decían, no, pues es que es afeminado, es que es gay. No, el hecho de que un hombre también muestre esta parte a lo mejor un tanto sentimental, de ninguna manera hace o quiere decir que tiene otro tipo de preferencia sexual. Eso también es algo en que se tiene que trabajar, o que tiene que trabajarse como sociedad. También, digamos, esta parte de la desigualdad, saber que hoy en día esta parte de la desigualdad de género se manifiesta o se sigue manifestando, porque bueno, desde que surgió el feminismo, precisamente surgió por esta situación, hasta el día de hoy se mantiene, en que en muchas ocasiones esta desigualdad de género se sigue manifestando como a través de la brecha salarial, digamos que la ausencia de derechos de las mujeres en sociedades de tradición, y en muchas sociedades que a lo mejor tienen un tipo de sistema religioso, el hecho de que aún en día se utiliza el sexismo en el lenguaje, en muchos idiomas, el reparto también desigual de las tareas del hogar en todo el planeta. Eso es algo que a lo mejor lo tenemos en casa muy normalizado, pero que de ninguna manera debería
ser así, ¿no? El hecho de que, bueno, si es en casa somos dos hijos y resulta que yo soy la hija y tengo un hermano varón, que mi mamá, por ejemplo, me diga esta parte bueno, es que ella es niña, hija, a ti te toca lavar los trastes, lavar la ropa, hacer la comida, hacer la limpieza, y nosotras así como que, ajá, y entonces mi hermano, ¿qué? ¿No? Las tareas tienen que repartirse de manera equitativa entre todos los miembros del hogar, porque al final de cuentas somos familia, es un pequeño núcleo social en donde todos tenemos que aprender a colaborar y trabajar. Entonces, esta situación también, muchas veces, estas conductas han sido aprendidas. Obviamente nuestras mamás las aprendieron de sus mamás y sus mamás, pues de sus mamás, bien, es algo que viene de muchísimos años atrás, pero que sí puede cambiarse, al igual que transformarse como el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Esa es una parte también, digamos que muy importante, que sí, saber que sí puede transformarse, que puede cambiarse. También, por ejemplo, deslindarnos de esta parte de que el feminismo es únicamente un discurso, de ninguna manera es así. El feminismo no es un discurso nada más global, monolítico, en todo caso es una corriente filosófica multidimensional, también en muchas ocasiones sí, a lo mejor un poco contradictorio, pero es una teoría y una práctica, ¿no? Que incluye el diálogo, que incluye configuraciones históricas y contingentes de poder y de sentido. Aquí también hablamos de que, bueno, esta situación de decir que si el feminismo es un movimiento social, indudablemente, ¿no? Es un movimiento, el movimiento feminista es un movimiento social, los movimientos sociales son prácticos, incluyen discursos que intervienen en el espacio cultural, en el espacio político, modifican estas situaciones en muchas ocasiones colectivas, nos brindan un horizonte amplio o nos amplían el horizonte a lo mejor que teníamos o de cómo concebíamos el mundo. Su finalidad es transformar estructuras, sujetos, desarrollar políticas culturales para intervenir en la interpretación de los órdenes, ya sea, o de los sistemas, ¿no? Nacionales e internacionales, local y global, transformando marcos éticos, marcos legales y sobre todo estos pensamientos, ¿no? Estas ideologías que en muchas ocasiones se tienen. Obviamente también, digamos que surge el debate, es inevitable, en el cual o sobre cuál es el sujeto político del feminismo, ¿no? Si utilizamos o hablamos de feminismo referente a las mujeres, hablando de un sujeto plural, translocal, interseccional, globalmente, ¿no? Con otros movimientos sociales para elaborar posicionamientos, articulaciones políticas y plataformas organizacionales, etcétera, etcétera. Aquí, digamos que como punto de partida de las características que tiene el feminismo en el siglo XXI, seguimos hablando del movimiento feminista como un movimiento que sigue en auge, que sigue activo y que sigue siendo muy necesario, ¿no? Desafortunadamente ningún país del mundo ha conseguido como tal aún tener la justicia de género que se busca. Respecto a esto, fíjense que en una ocasión, no recuerdo en qué evento fue precisamente que hablábamos con otras personas, en las que alguien comentó que había escuchado en las noticias que alguien decía que se quejaba del movimiento precisamente feminista porque esta situación de que pues es el odio contra los hombres, etcétera, etcétera, y contestaba esta persona, bueno, al final de cuentas las mujeres lo que buscan con el feminismo únicamente es justicia y la sociedad debería estar contenta, alegre de que lo que las mujeres quieran lograr con esto sea justicia y no obtener venganza por la histórica discriminación a la que han sido sometidas, ¿no? Que si lo vemos y lo replanteamos y lo analizamos y lo comprendemos, y es algo como que
en realidad es así, ¿no? En muchos países del mundo, aún en pleno 2023, se sigue dando esta situación de extrema discriminación y extrema represión contra las mujeres. Entonces, esta situación de seguir hoy en día en pie de lucha con lo que es el feminismo no debe ser algo ajeno para nadie, ¿no? Obviamente, hablamos de que hoy en día este feminismo se caracteriza por la lucha precisamente no únicamente contra el patriarcado, sino contra estas figuras en muchas ocasiones de imperialismo, de colonialismo, de racismo, muchísimos conceptos que al final de cuentas encaminan o hacen referencia a algún tipo de discriminación, ¿no? Inclusive el capitalismo, que muchos consideran, y es así, esta parte de la situación de las clases sociales, que también, pues, es tan marcada hoy en día. Inclusive muchos autores nos mencionan esta situación de que aún existe subordinación de las mujeres en el sistema sexo-género, no se ha erradicado. Por lo tanto, el debate y la lucha por la justicia y la igualdad sigue activo. La globalización que caracteriza el mundo de este nuevo siglo, las nuevas tecnologías, lo que son las redes sociales, todo esto nos obliga o debería obligarnos a repensar el feminismo dentro de nuestra estructura social, no únicamente nacional, sino hablar de una estructura social transnacional, globalizada, diversa y sobre todo multicultural. Hoy en día sigue muchísimo o se menciona frecuentemente los debates sobre la igualdad entre sexos, la inclusión o exclusión de la mujer y de ciertos colectivos. Recuerden que ahorita tenemos la comunidad, la Liga LGBTIQ, también en la estructura social, política, económica, académica. Todo esto debe de traspasar cualquier frontera, ya sea estatal, nacional, porque todo atañe a un gran conjunto de población muy diversa. Esta parte de lo digital, pues sí ha venido de cierta manera a crear también un espacio público de análisis donde podemos ser conscientes del potencial de la tecnología dentro del contexto social, político, cultural y económico, y verlo como una herramienta también de difusión de derechos y de acceso a ellos. También, es muy importante mencionar esta parte de que el feminismo del siglo XXI, algunos autores o algunas autoras lo mencionan o lo etiquetan como el feminismo del 99%, ¿no? Este término lo toman del movimiento Occupy de Wall Street, perdonen mi pronunciación, pero así lo encontré como Occupy de Wall Street. Es un nombre inspirado o que tuvo inspiración en las huelgas que se iniciaron en el 2017 contra el feminismo liberal y el neoliberalismo, que visibilizaron, como siempre, los problemas estructurales, en este caso de la feminización de la pobreza y la precariedad de las mujeres, la violencia de género, el racismo, etcétera, e hicieron del feminismo la herramienta de las demandas y necesidades de la inmensa mayoría de las mujeres contra la situación social, económica y política actual. Aquí también, digamos que, los movimientos feministas de este nuevo siglo se posicionan también a favor de personas migrantes, del abolicionismo carcelario, militar, del reconocimiento de diversidades sexuales y transgenéricas, y también, surge esta parte del ecofeminista por la defensa de los territorios y los bienes comunes. Además, también este feminismo se ha encargado de reivindicar situaciones como el pago del trabajo doméstico de cuidado, y se pide también, digamos que esta situación de reconocer, ¿no? El hecho de que pues el trabajo doméstico en realidad es un trabajo, no es únicamente una obligación, y que si es un trabajo pues tiene que tener algún tipo de remuneración. También, digamos,
que este feminismo ha venido a reconocer ciertas, o digamos que la existencia de una lucha en común, por ejemplo, en cuestiones de lucha contra las violencias sexuales. También ha venido a poner en jaque esta situación del feminicidio, ¿no? La violencia contra los derechos sexuales y reproductivos, o bueno, más bien a resaltar estos aspectos, las violencias sexuales, sociales, políticas, todo esto como reacción en cierta manera pues a los discursos machistas que se hacen con referencia a estas situaciones. También en este feminismo del siglo XXI ha surgido esta importante estandarte, este importante concepto que es la sororidad, ¿no? Ha venido a darse esta unión entre mujeres frente a las distintas discriminaciones de las que se son víctimas, en una visibilización de hermandad y de cuidado, ¿no? De solidaridad entre mujeres. También ha venido a resaltar el empoderamiento, que es la promoción y la equidad de género, que podemos considerar como una estrategia política, individual y colectiva, precisamente para lo que hablábamos a un inicio, para cambiar las relaciones de poder. También es importante destacar, por ejemplo, que cuando esta ola del feminismo, esta cuarta ola, lucha contra la violencia, lo hace como un conjunto, o lo hace contra un conjunto de violencias que son la base de lo que es el patriarcado y que se han impuesto como forma de agresión que ha logrado calar, penetrar, echar raíz en nuestra cultura y nos hace considerar a muchas personas como natural ciertas conductas violentas contra las mujeres, o incluso no llegar a percibirlas como un tipo de violencia e incluso reproducirlas, que es lo que decíamos hace ratito, ¿no? En muchas ocasiones las mamás somos las que creamos a hijos, o que ayudamos a formar a varones que no tienen conciencia de la igualdad entre géneros. Desde el hecho de que si tenemos un hijo y una hija, bueno, es que mi hija es la mujer que ella cocine, que ella lave, que ella planche. No le doy ningún tipo de responsabilidad del hogar a mi hijo, cuando se supone que las tareas tienen que dividirse entre ambos, ¿no? O entre todos los miembros del hogar. También en estas situaciones, por ejemplo, que siempre me gusta platicarles, que cuando dicen las mujeres calladitas se ven más bonitas, ese tipo de frases también es un tipo de violencia, ¿no? O la famosa frase que te digan, ay, no la molestes, es que está en sus días. Esa es otra frase que también pues es machista, misógina, y que obviamente demerita a la mujer. Ok, permítanme, voy a leer precisamente dos preguntitas que me hacen. Por ahí nos puedes explicar a qué se refiere. Aday Ayala, buenas noches, ¿nos puedes explicar a qué se refiere el feminismo actual en cuanto a la diversidad sexual y por qué consideran a la asignación de géneros hombres y mujeres como una opresión? Bueno, esta parte es muy importante ahí precisamente porque hablábamos de que ahorita este feminismo, esta ola del feminismo, habla de este sistema de opresión, ¿no? El sistema patriarcal, en donde, bueno, se tiene esta conceptualización muy marcada de que el hombre y la mujer tienen ciertos roles asignados. Obviamente el hecho de asignarle a una mujer el rol femenino que va ligado, digamos, que a esta idea de que una mujer es débil, de que una mujer es muy delicada en cuanto al aspecto físico, al aspecto mental, pues demerita, digamos, ¿no? Demerita el trabajo, demerita su capacidad intelectual y obviamente funciona como medio de opresión para decirle o hacerle ver a los demás que pues no está capacitada para ciertas actividades, ¿no? En este caso, durante muchísimo tiempo se utilizó, por ejemplo, esta frase de, o el hecho de que nos dijeran que como tenemos esta situación hormonal
esta situación física, biológica de la menstruación, bueno, que nuestras hormonas en esos días nos dominan y por ese tipo de situación pues no podían o no pueden confiarnos a nosotros la toma de decisiones porque las vamos a tomar conforme nos sintamos en esos días, ¿no? A nuestros cambios de humor, etcétera, etcétera. Esa es una forma de opresión. Obviamente nosotros no podemos cambiar el hecho de menstruar o no, es algo que es biológico. Ahora sí que viene asignado a nosotros por que se determina así de nuestros cromosomas, parte de la biología, no es que lo hayamos querido, aparte que es un proceso necesario para desechar, ahora sí que pues eliminar toxinas del cuerpo, etcétera, etcétera. Pero lo utilizan precisamente como forma de opresión para decir que pues no estamos capacitadas para ciertas situaciones. Otra parte, por ejemplo, en el hecho de que, bueno, a las mujeres se les asigna el rol, obviamente, de ser madre y de ejercer la maternidad. ¿Para qué? Para que, bueno, únicamente a la mujer se le considere apta para estar en el hogar y aquella que se atreve a desafiar este rol, como por ejemplo a trabajar, en los trabajos, en las empresas, no les proporcionan herramientas para que ellas puedan, digamos que, balancear esta situación de ser madres y de ser trabajadoras. La mayoría espera que trabajen como si no tuvieran hijos y también que cuiden a sus hijos como si no trabajaran, que es una situación muy difícil. Tan así que bueno, hoy en día es muy difícil que un solo ingreso en el hogar permita dar una buena calidad de vida a los hijos. Entonces esa situación funciona. El rol asignado es una manera de opresión precisamente y no únicamente digamos que para las mujeres, la situación que les platicaba hace ratito, el hecho de asignarles a los hombres este rol de proveedor, ¿no? Este rol de que él es el fuerte, de que él no puede expresar sus sentimientos, pues también ha provocado muchas situaciones en cuanto a que los hombres, bueno, en este aspecto, digamos, de salud mental, hay muchísimos más hombres que se suicidan que mujeres, precisamente por verse sometidos a esta situación de que no pueden expresar libremente sus emociones, ¿no? Esa situación pues también digamos que funciona, aunque obviamente la opresión contra la mujer, contra el rol que se le asigna a la mujer en sociedad es el más marcado. En esta otra pregunta de a qué se refiere la soberanía sobre el propio cuerpo desde el punto de vista del feminismo, bueno, esta parte de la soberanía pues es obviamente la frase mi cuerpo, mi decisión. De ahí han surgido diversos, digamos que, o pues sí, diversos reclamos, diversas maneras de exigir esta autonomía, esta soberanía sobre nuestros cuerpos, en el hecho de que, bueno, se nos reconoce en la Constitución que las mujeres son las que deciden cuántos hijos quieren tener. Sin embargo, ¿verdad? Cuando la ley vienen estas ambigüedades, por así decirlo, estas contrariedades de que la ley decía, bueno, la mujer es la que decide cuántos hijos tener. Sin embargo, pues hasta hace unos años el aborto era un delito únicamente para ciertos tipos de situaciones. Todos estos colectivos feministas lucharon por esta situación del aborto seguro, legal y gratuito, precisamente porque, bueno, por esta situación de que se daba, de que muchas mujeres tenían que recurrir a clínicas clandestinas porque no todas las mujeres acuden a estas clínicas por esta situación de que, ay, no, pues me embaracé porque no me cuidé y lo voy a abortar. No todas, ya muchas que pues, han sido víctimas de violaciones y que obviamente no, pues les da pena acudir a denunciar, no quieren que la gente se entere, algunas otras son obligadas precisamente por sus familiares a acudir a estas clínicas clandestinas, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso precisamente buscó, creó esta situación de inconformidad, de buscar que se les diera acceso a métodos seguros y que sean considerados legales. ¿Cuántas mujeres teníamos? Fue sonadísimo, por ejemplo, aquí un caso en Veracruz en el que una chica tuvo un aborto espontáneo en el baño y la habían encarcelado, o sea, ella no es que quisiera perder a su bebé, fue algo
que provocó su mismo cuerpo, fue una condición biológica que ella no pudo controlar, ¿no? Y resulta que pues la estaban culpando de que había ella abortado a su bebé, aún así hubiera sido un proceso, digamos que pues natural, biológico, en el que ella pues no tuvo intervención. Sucedió. Y como esos muchísimos ejemplos, y pues precisamente este feminismo lo que busca es reconocer el derecho de las mujeres a poder decidir sobre sus cuerpos. No es lo que decían que bueno, que lo que las mujeres quieren es vivir en libertinaje, no, es ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo, porque es exactamente su cuerpo de manera segura, ¿no? Esa parte es muy importante resaltarla. También el hecho de que, bueno, aunque se apruebe el aborto, tú no estás obviamente obligado a abortar. Esa es una herramienta que permita que haya menos muertes precisamente por acudir o realizar procedimientos no adecuados y clandestinos. Entonces, para eso se creó esta herramienta, como muchísimas otras figuras legales que han estado surgiendo dentro de o aunadas y apoyadas precisamente por este feminismo del siglo XXI. Por aquí otro comentario: en la sociedad en la que asigna el rol de hombre o mujer es un tema biológico en lo que se refiere a los cromosomas XY, o son temas diferentes. Bueno, precisamente recordemos que, bueno, el rol de género es una conceptualización o un estereotipo que crea la sociedad, es algo conceptual, es algo que se aprende, no es una designación como tal hecha por la biología. Ahí sí la biología determina quién va a ser hombre y quién va a ser mujer, precisamente por el cromosoma X o Y. La biología nos determina el sexo, que son las características fisiológicas, biológicas, de cómo se conoce a un hombre y a una mujer. En el género es esta conceptualización, estas ideas que crea la sociedad con respecto a cómo debe comportarse un hombre y cómo debe comportarse una mujer. Platicábamos también en otras sesiones esta situación de que surgen unos nuevos conceptos como la identidad de género, ¿no? Esta parte de que, bueno, resulta que yo no me identifico con el género que me quieren asignar, con el cual nací, ¿no? Es decir, a lo mejor yo soy mujer y no me identifico con el género femenino, ni siquiera con el masculino. A lo mejor yo no considero que no tengo género, o resulta también esta situación de que, bueno, yo soy una mujer, ¿no? Pero no me gusta a lo mejor tanto lo que me quieren asignar como rol de género, es decir, lo femenino, no me gusta ser delicada, me gustan los juegos a lo mejor rudos, los deportes extremos, etcétera, etcétera. No por eso quiere decir que sea a lo mejor lesbiana, ¿no? Ese tipo de ideas, esta conceptualización del género es precisamente esta situación que asigna a la sociedad, el rol, digamos que el papel que la sociedad ha designado para hombres y mujeres dependiendo del sexo con el cual han nacido, de la característica biológica con la cual nacieron. Y pues el feminismo lo que busca es precisamente terminar con esas brechas de desigualdades que se asignan por el sexo que tenemos al nacer. Por ahí tus comentarios: ¿es el racismo cotidiano un fenómeno natural en México? Ay, Dios mío, sí. Es sí, definitivamente, digamos que esta parte del racismo cotidiano o la violencia racista es otras formas, digamos, de violencia, ¿no? Las víctimas, digamos que las vamos a elegir por ciertas características precisamente. Es esta parte bueno, esta parte del racismo cotidiano es precisamente también esta conductas, por así decirlo,
normalizadas. Elegimos a una víctima, así podríamos considerarlo, porque tiene ciertas características, porque a lo mejor es una persona que nunca se va a defender. El racismo cotidiano es esa situación de hacer bromas, si queremos verlo así, digamos que de manera sutil, ¿no? Bromas, estereotipos, marginación, pero de manera sutil, como casi imperceptible. Y como no lo nombramos como tal, pues qué es lo que pasa con lo que le decía, que lo que no se nombra como tal no existe, y entonces por eso no se considera o no lo consideran en un primer momento como racismo, ¿no? Son esas pequeñas situaciones de decirle, por ejemplo, a una persona, alguien que usa lentes, como cuatro ojos, ¿no? A una persona que viene a lo mejor de otro lugar. Bueno, muchas veces, en muchas ocasiones, esta situación de decir a una persona cuando decimos, ay, es que es foráneo, ¿no? Foráneo, pues todavía, pero si le decimos pueblerino, estoy asignando o estoy etiquetando a esta persona porque viene a lo mejor ella de otro lugar. En muchas ocasiones decimos pueblerino si vivimos en una gran ciudad y resulta que esa persona no viene de un lugar que se considere pueblo por el tamaño, sino que viene de una ciudad, pero como no es una ciudad cosmopolita, por así decir, como donde nosotros vivimos, etiquetamos de esta manera, ¿no? Pueblerino. Entonces, ese tipo de situaciones, les decía, están muy, desafortunadamente, muy normalizadas. Tan así que nosotros no lo vemos mal, no como les decía hace rato, el hecho de que, ay, las mujeres están en sus días, ¿no? O el hecho de, las mujeres calladitas se ven más bonitas. El hecho de que, o decirle a los hombres, es que corres como niña, ¿no? Ese tipo de cosas, decirle a una persona que utiliza lentes cuatro ojos, a las personas que a lo mejor tienen sobrepeso, no estarle diciendo constantemente o hacer referencia a ese tipo de situaciones, o sea, son temas que no deben de normalizarse el hecho de que, o sea, una persona que tiene sobrepeso y que tú le digas, ay, es que estás gorda, o sea, ella, créeme que ella ya lo sabe, ella ya se vio en el espejo a la persona que usa lentes, que lo quieras hacer de menos por eso, él es el que usa los lentes todos los días y a veces no es porque él lo decidió, es porque le ayuda en pues en alguna situación, alguna anomalía que presente su vista, etcétera, etcétera. Son cosas que deberíamos tener hoy en día bien claras sobre temas de que, bueno, si no nos compete a nosotros, ¿por qué tenemos que recalcarlas? No, eso es el racismo cotidiano, son esas conductas, esas frases que nosotros normalizamos y que a todas luces sigue siendo o es motivo de discriminación, únicamente que está tan normalizado que nosotros no lo vemos de esa manera, pero sin duda lo es. Bueno, por ahí yo creo que ya vamos a ir, ahora sí que ya para ir terminando, porque ya vi que me alargué, les dije que una hora y ya vi que son 8:13, una disculpa, pero es que cuando inicio con estos temas, pues son temas que me gustan mucho platicarlos con ustedes también. Entonces, pues digamos que nada más para mencionarles como último punto esto del ecofeminismo. Esta corriente surge también a final de lo que fueron las décadas de los 70. Hablamos de un ecofeminismo en la cuestión de reapropiarnos, hablar de que la mujer es naturaleza, ¿no? Esta situación de dejar de lado la jerarquía hombre-mujer, hablar un poquito de que, bueno, la mujer participa en todos los ámbitos de la sociedad, precisamente esta situación de reconocer que la mujer tiene la soberanía y la autonomía de su cuerpo, pues es precisamente también parte del ecofeminismo, ¿no? Partiendo de esta, digamos que podemos concluir de este concepto que el ecofeminismo se basa en el cuestionamiento del complejo científico, económico, industrial y militar hegemónico sobre lo que es el sistema patriarcal y que supone un peligro este sistema, obviamente, para la humanidad.
se trata de revalorizar la cultura feminista, más próxima a la naturaleza y a la conservación vital, y dejar de lado esta tendencia o considerar esta tendencia de que el hombre es el que tiene nada más el poder y en sus manos también la destrucción, ¿no? Es dejar de lado esta situación de opresión, de imposición y apropiación por parte de los hombres, por parte del antropocentrismo y del androcentrismo, y al final de cuentas acabar con la subordinación de las mujeres y esta brecha de desigualdad que existe. Y bueno, concluir, digamos, o dar como conclusión precisamente lo que les comentaba en un inicio, que el feminismo no es el odio desmedido contra los hombres, ni busca de ninguna manera que las mujeres sean más que los hombres, únicamente busca transformar esas o erradicar más bien esas brechas de desigualdad para poder tener una sociedad más funcional, más efectiva y sobre todo erradicar todos los tipos de discriminación en contra de hombres y sobre todo en contra de las mujeres. Como siempre, me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Espero que les haya gustado este tema. Dudas, comentarios, ya saben que los pueden dejar ahí precisamente en la sección de comentarios. Las invito de nueva cuenta a que lean por ahí si pueden el diario Violeta de Carlota. Ya en una sesión pasada les comenté que es una manera bastante, es una manera bastante dinámica, entretenida de entender lo que es precisamente el feminismo y comprender muchísimos aspectos de él. Entonces, si tienen la oportunidad, no duden en leerlo. Sobre todo es recomendado para adolescentes, lo pueden utilizar ustedes si es que tenemos adolescentes en casa como lectura con ellos. Les va a dar un amplio panorama y les va a dar a entender y comprender de una mejor manera precisamente las relaciones entre géneros. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes, como siempre. Para los que no me conocen, mi nombre es Lijariana Pérez Nazario. Aquí la vamos a dejar el día de hoy y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Admax Helras. Gracias, Cris, Adaí, Vianet, Reina, Yuli, Cris Medina, Goyi,